vamos a resolver el problema número 1. Dice así, un disco da 3 vueltas en un segundo. Pues vamos a dibujar el disco. Y este disco nos va a dar 3 vueltas en un segundo. 3 vueltas en un segundo. No tengo claro qué es eso, si es periodo, velocidad angular, frecuencia. Bueno, pues acuérdate que una vuelta a la circunferencia son 2 pi radianes. Y en ese sentido, al quedar vuelta y vuelta te va a quedar que esto es lo mismo que 6 pi y la unidad radianes partido por segundo. Reconocemos que la unidad de radian partido por segundo era velocidad angular. Pues un disco da 3 vueltas en un segundo significa que su velocidad angular es, por ejemplo, 6 pi radianes por segundo. Podría haber dicho también que el número de vueltas que da en un segundo es el periodo. Por lo tanto, otra opción sería haberme dicho que el periodo era, el número de vueltas que da en un segundo es la frecuencia, no es el periodo, ¿vale? Pues por lo tanto, podemos decir que la frecuencia, aquí, la frecuencia era 3 hercios, o lo que es lo mismo 3 segundos elevado a menos 1, o lo que es lo mismo que el periodo es un tercio de segundo. Toda esta información la puedes sacar del primer dato, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a considerar que 6 pi. Y entonces, la velocidad lineal de una mosca que está sobre ese disco situado a 20 centímetros del eje de giro. Y la velocidad lineal hay que darla en kilómetros por hora. Bueno, pues vamos a considerar que, por ejemplo, el disco se está moviendo en este sentido, siguiendo esa velocidad angular, y que yo en el centro y a 20 centímetros de distancia se sitúa aquí, a esta distancia D, aquí se va a situar esa mosca. La distancia me dice el problema que es de 20 centímetros. Es decir, 100 centímetros es lo mismo que un metro. Por lo tanto, 0,2 metros. La velocidad lineal que va a tener en este sitio, sabes que es tangente a la trayectoria, pues en este caso, esta es la velocidad lineal que me está pidiendo. Bueno, pues en el apartado A, si recuerda, la velocidad lineal es lo mismo que la velocidad angular por el radio, en este caso sería 6 pi, que es su velocidad angular, y el radio que es 0,2. Y esta operación sería 1,2 por pi, de donde la velocidad va a ser 3,77 metros por segundo. 1000 metros es 1 kilómetro y 3600 segundos es 1 hora. Con esto veis que lo que pretendo es pasarlo todo a lo que me está preguntando, a kilómetros por hora, ¿de acuerdo? Kilómetros por hora. Muy bien, pues ya concluimos y diremos que la velocidad lineal será de 13,57 kilómetros por hora. Así quedaría resuelto el apartado A. En el apartado B nos pregunta la aceleración centrípeta a la que está sometida. Pues esa mosca, la aceleración normal, la centrípeta, es lo mismo que su velocidad al cuadrado partido por el radio. Podemos coger la velocidad lineal que la acabamos de calcular, que era esta. Pues sería entonces 1,2 pi, todo eso al cuadrado, partido por el radio, que es 0,2. Pues la aceleración normal va a ser igual
nos sale 71,06 metros partido por segundo al cuadrado. En el apartado C nos plantea el valor de la velocidad angular en revoluciones por minuto del disco. La velocidad angular del disco eran 6pi radianes partido por segundo. Al pedirla en revoluciones por minuto, tú sabes que una revolución es una vuelta, una revolución son 2pi radianes y un minuto son 60 segundos. Muy bien, pues ya con esto, radian, segundo, segundo, se me va a quedar revoluciones por minuto. Y esto va a ser igual, el pi y el pi también se van, el pi y el pi también se van, por lo tanto me quedará 6 entre 2 son 3 y 6 por 3, 180, 180 RPM. Pues la velocidad angular del disco girando en revoluciones por minuto son 180 revoluciones por minuto. Por último, pregunta el ángulo en grados que describe el disco en un cuarto de segundo. Voy a poner aquí. El tiempo es un cuarto de segundo, es decir, 0,25 segundos. La velocidad angular, la sé que es 6pi radianes partido por segundo, y me preguntan el ángulo. Bueno, pues omega es igual a la posición angular partido por el tiempo, de donde la posición angular será omega por el tiempo. En este caso sería 6pi por 0,25, de donde el ángulo sería 1,5 pi, es decir, 3 pi medio radianes, que es lo mismo que 270 grados. Ese sería el ángulo. La solución realmente hay que darla en radianes, pero bueno, para que os hagáis alguna idea, serían los 270 grados.